Señora, continuamos nosotros con el desarrollo de nuestro espacio diario 16. Miren, nos sentimos súper contentos. En este 2019 es la primera entrevista que realizamos con el doctor Max Puig de Alianza por la Democracia. Nos sentimos súper contentos de reencontrarnos con el doctor para analizar muchos temas de interés que hay sobre la mesa en la República Dominicana en un año preelectoral como el que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Doctor, buenos días, nuestro cariño de siempre para usted. Buenos días, yo quiero decir que yo también estoy contento de estar aquí y aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Doctor, a propósito de que nosotros estábamos compartiendo con la gente hace un ratito esta entrevista magistral que realizó la periodista Elvira Salazar al presidente Nicolás Maduro, en sentido general, lo que usted ha visto y ha podido escuchar del seguimiento de la entrevista y cómo se mantuvo Maduro, ¿qué le parece al respecto? Bueno, la parte que yo vi, yo creo que a pesar de cada uno de ellos expresar sus posiciones con mucha claridad y con mucha firmeza, ambos mantuvieron la compostura. Ella cumplió con su rol profesional y él también defendió sus puntos de vista como jefe de Estado de Venezuela. De manera que la difusión de este tipo de entrevistas y su comentario le rinden un servicio a todas las personas, ¿verdad?, que escuchan esto. La activación de la oposición en Venezuela, representada por Guaidó, ¿cómo usted lo ve, esa parte? Hay algo que me choca en todo esto, y es que antes de Guaidó proclamarse presidente, lo están proclamando desde fuera. Sí. Y esto es algo que en definitiva le hace daño a Guaidó y le hace daño a la oposición en Venezuela. O sea, el hecho de que se le proclame presidente desde fuera de ese país. Presidente interino, llamando a próximas elecciones. Sí, ahí hay una litis, hay una lucha de poderes. El gobierno sostiene que la Asamblea Nacional no está constituida regularmente, la Asamblea dice que sí. Se acaba de juramentar, la oposición no participó en las últimas elecciones, de manera que el presidente está defendiendo su rol como presidente hasta el año, creo que 2020, son 5 años. 2023, algo así, sí. Bueno, estamos en el 2019, son 5 años. Sí, exacto. Que los venezolanos de una forma dirían, bueno, si vamos a aguantar 2 o 3 días, no fuera nada, pero aguantar 5 años más, por eso en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa. Sí, en Venezuela, mire lo que pasa también, lo que hay que ver cómo se llegó ahí. Venezuela es el país de las reservas petroleras más importantes del mundo y era uno de los países más pobres de América, su pueblo. Con 50 años de democracia corrupta, tenía una tasa de pobreza superior al 50%. Superior al 50%. O sea, en términos porcentuales, más pobreza que en la República Dominicana, siendo el país más rico en petróleo del mundo. Y eso fue lo que hizo que cuando el comandante Chávez asumió la presidencia por elecciones, por eso ganaba siempre todas las elecciones. Ganó como 15. ¿Pero por qué? Porque había toda esa pobreza. Entonces, él obtuvo ese respaldo. Ahora hay una situación muy difícil, de crisis. Ningún país puede utilizar el dólar en el comercio con Venezuela. Está prohibido. Estados Unidos ha prohibido que el dólar se utilice en el comercio con Venezuela. Si tú quieres, si quieres comprar algo en Venezuela mañana, quieres importar algo de Venezuela, no puedes usar el dólar. Tienes que utilizar un banco de Hong Kong y utilizar el yuan chino. O sea, es una situación realmente donde Venezuela está en una situación sumamente difícil, sumamente compleja. El gobierno de Venezuela no solamente tiene adversarios internos, tiene adversarios externos muy poderosos. O sea, de manera que es una situación realmente muy crítica. Lo que ellos discutían en el programa, el tema, la parte que vi. Sí, en esa parte. La parte que vi, la entrevistadora le decía, se han ido 3 millones. Y él le decía, exageras, se han ido de 600 a 900 mil.
Bueno, no sé cuántos se han ido, quizás han ido 1 millón, 2 millones, una situación difícil, una situación realmente... Aquí tenemos una cantidad compleja. considerable y en Colombia ni se diga. Y están repartidos por todas partes del mundo. No, y lo que está pasando en Ecuador es terrible. No, claro. Porque en Ecuador, el presidente de Ecuador hizo una crítica pública a la inmigración venezolana y eso ha desatado la persecución de los venezolanos. Una acción xenófoba, o sea, en contra de los venezolanos, es decir, ¿por qué se les persigue? En realidad ellos, los venezolanos no tienen la culpa, o sea, las personas no tienen la culpa de eso. Bueno, y la salud mental también, que por cuestiones de tiempo nosotros no lo colocamos aquí en el programa hoy, y la salud mental de los venezolanos afectada en un 100%. Actualmente, un venezolano que está en Ecuador tomó de rehén a una ecuatoriana embarazada y en plena vía pública la mató con un arma blanca, a la vista de todo el mundo en Ecuador. Es decir, eso habrá un antes y un después de ese régimen de Maduro ahí en Venezuela. Sí, pero una cosa es que hay una persona que tenga trastornos y otra cosa es que el presidente de la República se deje llevar, o sea, por ese hecho particular y provoque una reacción masiva. O sea, en fin, es una situación muy difícil, complicada y difícil, como usted está diciendo, y hay mucha gente seria y decente que lamentablemente por la situación de Venezuela ha tenido que estar ahí y va a pagar las consecuencias. De manera, es una pena decirlo, pero hay que agregarlo. Aquí, si nos aterrizamos de nuevo aquí en el patio, necesito su análisis sobre este tema que se ha puesto de nuevo sobre la mesa. Y Finjus también está haciendo los señalamientos en cuanto a esto, el arrastre en las elecciones pasadas que hemos tenido, y si no se corrige, vamos a ir a esta del 20 también con la misma complicación del arrastre por parte de los senadores en las elecciones. Bueno, realmente tenemos de cara a las elecciones de 2020 una situación muy compleja, porque se ha cambiado el régimen electoral. Ya las elecciones de 2016 tuvieron muchas dificultades, muchas irregularidades, toda esta estafa de los escáneres, en un caso así lo importante es que esas situaciones se corrijan, pero en vez de corregirse se han creado nuevas situaciones que dificultan el desarrollo de las elecciones. Bueno, se agregó una elección, este año es un año electoral, el año 2019, con las primarias abiertas. Eso va a hacer que, bueno, o sea, todo el montaje de las elecciones, o sea, se va a dar en el mes de... va a haber elecciones en octubre de este año, va a haber elecciones en febrero del año que viene y va a haber elecciones en mayo, y si no gana nadie en primera vuelta tendremos otras elecciones para segunda vuelta presidencial. O sea que el sistema se ha hecho más compleja. Todavía toda una serie de características de esas primarias no se han resuelto. O sea, la Junta Central Electoral está estableciendo reglamentos, pero quedan muchos aspectos por dilucidar. De manera que yo diría que el sistema político se ha hecho mucho más complejo, sobre todo si se tiene en cuenta que puede haber nuevas modificaciones, tanto modificaciones constitucionales, porque el gobierno se empeña, los partidarios del presidente Medina se empeñan en reformar la Constitución, pero también se está discutiendo la reforma del sistema electoral, la reforma de la ley 275-97, que para eso fue que convocó el presidente Medina a la legislatura extraordinaria que está en curso, y no se sabe realmente qué sorpresas nos pueden deparar. No hay que olvidar que la ley de partidos, cuando se aprobó, después de discutir años y después de discutir meses, el último día se le hicieron una serie de modificaciones en la Cámara de Diputados a último minuto, que cambiaron muchos de sus aspectos. O sea que lo grave es como... Pero la oposición aceptó todo eso que se dio ahí.
La oposición. Sí, la oposición, pero la oposición participó. Hubo una parte de la oposición, porque justamente ese es uno de los problemas que tenemos. Una parte de la oposición, quizás el partido más votado, se dejó llevar por cantos de sirena. Y cuando los navegantes, ¿verdad?, según la leyenda, se dejaban llevar por los cantos de sirena, se estrellaban contra los arrecifes. Y es lo que ha pasado. Esa ley de partidos no se debió aprobar así. Creo que lo he dicho aquí, lo he sostenido. Creo que fue un error de ese sector opositor haber aprobado lo que aprobaron. Nos ha hecho daño a todos, a la institucionalidad y a ellos mismos. Cuando uno se pone a ver el panorama, que no me contestó nada lo que es su opinión sobre los senadores y lo de las rastres, y cómo yo, si voto por un diputado, ahora los senadores toda la vida se matan porque el candidato a diputado sea excelente, que le guste a la población dominicana. Entonces, para yo estar agregado a él, porque por él van a votar, porque es bueno, y así me arrastra a mí. ¿Por qué la oposición en este país nunca se ha preocupado por esa parte? Bueno, yo respondo con mucho gusto. Lo que pasa es que eso no deja de ser un aspecto particular. Yo quise situar el problema de manera más amplia, pero al mismo tiempo, porque yo estoy de acuerdo con esa separación, totalmente de acuerdo, y siempre lo he dicho, pero al mismo tiempo que se está hablando de separar la elección de senadores y diputados para que no haya arrastre, están hablando de eliminar el voto preferencial. O sea, para que haya arrastre. Entonces, realmente, todo esto lo que significa es que ya a escasos meses de las elecciones primarias, a un año de las elecciones municipales, todavía no estén claras las reglas de juego electoral. De lo que se está hablando es que voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, voy a cambiar aquello. Sí, yo estoy de acuerdo que se quite ese arrastre. Lo que no estoy de acuerdo es que todavía no se sepa cómo es posible que aquí se haya cambiado, en 25 años se haya cambiado 5 veces el tema de la reelección. Porque aquí, ¿cuántas constituciones hemos tenido en los últimos 25 años? Teníamos una constitución, que era la constitución del 66, que se cambió en el 94. Teníamos la del 66, la del 94, la del 2000, la del 2002, la de Hipólito, la del 2010, después la del 2015, van 5 constituciones y ahora están hablando de una sexta, o sea, modificar la constitución. Sí, pero esa es la de la sexta, eso no ha llegado. No, es decir, y hablar de lo que pasó anteriormente es una pérdida de tiempo, considero yo. No, ¿cómo es posible que en 25, de lo que pasó, no, doctor, que en 25 años tengamos 5 constituciones? Ah, bueno, pero ya pasó y ya todos los partidos aquí participaron en eso, porque hay que decirlo así, de esa manera. Ahora lo que tenemos que ver es en lo adelante, y en lo adelante, para poder hablar, hay que esperar los acontecimientos, a ver qué pasa, porque mientras tanto estamos arando en el desierto. Salvo, Miosotis, cuando en un barrio hay un ladrón reconocido y uno ve que el ladrón está merodeando, uno sabe que él se está preparando para la reincidencia. Todo el mundo se cuida en el barrio, porque el hombre, el ratero, está ahí dando vueltas. ¿Y qué hace la oposición para cuidarse de eso? No, entonces, en este caso, se están preparando para la reincidencia. Aquí el gobierno está preparando una reforma constitucional. No podemos taparnos los ojos. Pero yo creo que hay muchos temas, doctor, para nosotros venir, perder media hora de programa, de que para algo que puede ser, que sea fortuito. Yo soy de las que dice, aquí hay que esperar. Y hay que esperar el momento. Cuando llegue, entonces se abra sobre la base de algo que llegó. Pero hablar de algo que no todavía, que no se sabe. Bueno, yo prefiero no esperar el palo dado, yo prefiero prevenir, pero en fin. ¿Y cómo prevé la oposición? ¿Qué usted cree que deberían hacer ustedes? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo, es decir, denunciando esto, es lo correcto. Esto hay que denunciarlo cuando uno ve lo que está sucediendo y no esperar los acontecimientos. El caso, por ejemplo, de Baní, se había denunciado muchísimas veces que esos puntos de droga estaban ahí. ¿Para qué se denunciaba? Para que se actuara. No se actuó, mire el resultado. O sea, porque los hechos hay que prevenirlos.
hay que prevenirlos. Después que está el palo dado, o sea, ni Dios lo quita, ¿verdad? Entonces ahora hay que denunciar esa situación y hay que reclamar y volver a reclamar y exigirle a las fuerzas de oposición que están representadas en el Congreso que no vuelvan a equivocarse, que no vuelvan a incurrir en el error, porque después que incurran entonces la situación va a ser peor todavía. O sea, tenemos que llamar la atención sobre el hecho y gracias justamente, o sea, porque aquí, o sea, yo he tenido siempre la oportunidad de expresar los puntos de vista, mis puntos de vista particulares y los de la Alianza por la Democracia y los de importantes sectores de la población. O sea, pero es así en una sociedad democrática. Doctor, ¿cómo se piensa? Porque uno ve el panorama. Yo estaba discutiendo hace unos días aquí e invitamos a Waldis Taveras para hablar de todo el proceso de las municipales, de las congresuales y de las presidenciales, porque en el caso de las congresuales y las presidenciales van juntas, pero las municipales no. ¿Usted ve que va a tener la Junta Central Electoral el tiempo suficiente para cualquier disgusto, cualquier que no estamos de acuerdo, que salió ganancioso fulano, y que entonces el margen del tiempo que va a tener entre las municipales y las congresuales y presidenciales, ¿usted lo ve prudente o usted también cuestiona la cercanía de las elecciones? Bueno, es lo que estoy diciendo, lo voy a expresar de una manera muy gráfica. Éramos 15 y parió la abuela. Ya era muy complicado esto y lo complicaron más, metiendo las primarias, porque ya teníamos 3 elecciones, 2 y quizás 3 elecciones el año que viene, pero de jura Dios, el gobierno, el sector gubernamental metió la posibilidad de las primarias y todavía eso no se ha dilucidado, eso todavía no se ha organizado. La Junta decía que no tenía dinero, ahora dice que sí tiene, pero todo eso está todavía en veremos. La Junta está consultando, preguntando, pero no ha tomado decisión final sobre la organización misma de ese proceso. Eso va a significar la movilización de miles de personas y todavía no se sabe si va a ser en una sola fila, con una urna, con varias urnas. Ellos no saben todavía, están preguntando. ¿Por qué? Porque, de hecho, metimos una elección que no estaba en el radar, que no estaba en el panorama. O sea, estamos, en vez de simplificar las cosas, las estamos complicando. ¿Pero por qué también? En el fondo, Miosotti, por la ambición, por la ambición. O sea, si hay reglas, ¿por qué usted quiere cambiar las reglas para que lo favorezcan a usted? Eso no, o sea, y eso va a complicar las cosas, las está complicando. Simplifiquemos, no compliquemos. ¿A quién usted le agrega ese grado de responsabilidad? ¿A la Junta Central Electoral, a los partidos de oposición o al oficialismo? El gobierno es el que está planteando modificar las reglas de juego. El gobierno fue el que creó la ley de partidos, que en vez de ayudar a los partidos, lo que ha hecho es una ley antipartidos. Y eso nos ha obligado a ir al Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional convocó a una audiencia pública para el lunes 4 de febrero, o sea, ya dentro de menos de 2 semanas, sí, para conocer la acción directa en inconstitucionalidad de 9 organizaciones políticas, 9 partidos, sobre el tema de la inconstitucionalidad de esa ley de partidos, porque lo que hicieron fue un mamotreto, fue un tollo. Nosotros, en nuestra acción, señalamos 13 motivos, o 13 motivaciones de inconstitucionalidad. Y pusimos esas, hay más, pero pusimos esas 13, porque pusimos las 13 donde estábamos absolutamente seguros, donde nuestros argumentos son irrebatibles. Hubiéramos podido meter muchas más. Ahora, ¿por qué hemos llegado a eso? Lo diría, por la ambición. Si usted no puede, en medio de un campeonato de pelota, cambiarle las reglas a los equipos, y eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿y para qué? Bueno, los que mandan quieren seguir mandando, pero sin respetar las reglas. Eso es grave, eso es grave. Los jueces del Tribunal Constitucional, ¿usted tiene alguna queja al respecto con relación a eso? Mire, este es un sistema de partido dominante. Aquí todo está arreglado para que la gente que entre sea gente que no le traiga problemas al gobierno. Los que deciden eso son los del gobierno. Las personas seleccionadas son personas competentes, tienen las competencias, fueron elegidos de acuerdo a las, vamos a decir, a
a las formalidades constitucionales y legales. Desde ese punto de vista, bueno, tenemos que aceptar como válida esa selección. O sea, nosotros no tenemos por qué objetar a esas personas que, como digo, cumplen. ¿Ustedes como oposición ven bien la elección? O sea, en este caso nosotros como Alianza por la Democracia vemos que se cubrieron las formas de vida y son personas competentes. Lo que sí vamos a hacer ahora es exigirle a ellos y a todos los demás que cumplan estrictamente con el mandato que les establecen la Constitución y las leyes. Doctor, se nos fue el tiempo. Gracias por venir a compartir con nosotros. Señores, mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos de nuevo con ustedes aquí en este espacio Diario 16. Cuídense mucho, váyanse por la sombrita.